Hola, soy Alicia y te voy a enseñar las principales palabras y frases en español para el día a día y los viajes. Los vídeos de español para principiantes hablantes de inglés tienen subtítulos en español y en inglés. Puedes alterar la velocidad de reproducción de YouTube si prefieres el vídeo más lento. Hola, te voy a enseñar ahora en este vídeo de español para extranjeros cómo puedes indicar la hora. La pregunta será ¿qué hora es? O ¿qué horas son? Es lo mismo, pero en España solemos decir qué hora es y en Latinoamérica es común también decir qué horas son. También es posible preguntar ¿tienes hora? O ¿tiene usted hora? ¿Me puedes decir la hora? O ¿me puede usted decir la hora? Y la respuesta será ¿es la 1? ¿Es mediodía? ¿Es medianoche? Para las demás horas diremos son, las 2, las 3, etc. También vamos a agregar los minutos. Entonces diremos son las 3 y 5 y 10 y cuarto y 20 y 25 y media. A partir de y media vamos a restar los minutos. Entonces diremos son las 4 menos 25 menos 20 menos cuarto menos 10 menos 5. En Latinoamérica también es posible decir faltan 15 para las 4, en lugar de decir son las 4 menos cuarto. Si quieres, también puedes decir de la mañana, de la tarde, de la noche, de la madrugada. La madrugada en español es un periodo entre la 1 de la mañana y las 5 o las 6 de la mañana, más o menos. Entonces, por ejemplo, puedes decir en español son las 9 de la mañana o las 9 de la noche, son las 3 de la madrugada o las 3 de la tarde. Y por último, algunas frases para hablar de los horarios. Podemos decir es temprano o es pronto, que son sinónimos, y es tarde, que es su opuesto. También puedes decir llego temprano o por el contrario, llego tarde. Y con esto tienes frases en español para hablar de los horarios. Hola, espero que te haya gustado este vídeo. Si te gustó, tienes más contenido totalmente gratuito para seguir aprendiendo español desde cero y con explicaciones en inglés. En la descripción del vídeo tienes vídeos, audios, PDF y también un curso online de autoaprendizaje con certificado y explicaciones en inglés. Y si te gustó este vídeo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y también deja tu comentario. Indícame qué es lo que te gustaría aprender en español y así puedo crear contenido adaptado a los deseos y a las necesidades de mis estudiantes. Muchas gracias por tu apoyo y espero que te lo pases muy bien aprendiendo español.